Buenas noches, compañeros y amigos. Eh, Quiero presentar o explicar mi pintura Victoriano Lorenzo. La realicé hace 17 años, en el 2003, cuando se conmemoraron los 100 años de su injusticiamiento. Me parece que esto no es extemporáneo. El mensaje, los mensajes del general Victoriano Lorenzo fueron puntuales en aquel momento y en razón de que la contradicción no se resolvió, siguen siendo totalmente pertinentes. Uno de ellos, que me parece adecuado ahora en este aislamiento forzado de la pandemia del virus, es que la pelea es peleando. Él jamás se rindió, jamás pactó, jamás la ambición por el dinero lo hizo vender la patria. Cosas comunes, ¿verdad? Nos han acostumbrado a ver ese comportamiento en los gobernantes que pensamos, mucha gente piensa que es algo natural, que la corrupción es endémica y que no puede erradicarse. El ejemplo de Victoriano Lorenzo en ese sentido de pelear hasta el final no ha calado en la juventud. Yo diría que ha sido olvidado, ¿verdad? Y no olvidado, sino que como la generación que nace se encuentra con un estado ya desarrollado de su sociedad, él siente que la cosa es así, que seguirá siendo así. La juventud ahora mismo está sorprendida con este parón y no entienden, están esperando que todo vuelva a ser como era antes. Y esa es una utopía, ¿verdad? La distopía que estaba avanzando no podrá continuar. Pero pienso que esa juventud, ¿verdad? Aquel entonces que presenció el crimen vil, hizo una lucha, la del 25, luego la otra generación, la del 47, 58, 59, 64. Ese legado histórico de la pelea peleando, que surgió del ejemplo de vida de Victoriano Lorenzo, sigue vigente. Por eso es que muchos sectores revolucionarios de Panamá dicen, Victoriano vive, y sí vive. Su ejemplo está vivito. Pero sería bueno entender ese general increíble, ¿verdad? Que tuvimos la fortuna de tener y que debemos imitar en el combate. Analizarlo. Yo quisiera empezar diciendo que estas toallas hirvientes que yo le pinté en la cabeza son o representan sus ideas liberales, ¿verdad? Que hervían porque chocaban con las ideas retrógradas de la mitad de los terratenientes. Una parte de los terratenientes eran liberales, heredados de viajes a Europa y el ejemplo del general Simón Bolívar. Y esas ideas llegaron hasta Victoriano. 1867 que él nace. Ya cuando él tenía 18 años matan al general liberal en Colón, traicionado por los compartidarios de él, del Partido Liberal. Y él veía todo eso que ocurría. Naturalmente que no estaba solo, porque lo antecedió otro indígena, otro nativo de aquí del Istmo, el general Melo. El general Melo se adelantó 3 años a la Comuna de París y en 1859, 58, 59 se tomó el Estado colombiano con los artesanos, 300 artesanos, y lograron defender ese Estado en 8 meses, combatiendo. Claro, ahora combatían con los terratenientes liberales y conservadores en unidad para desbancar a la clase obrera del Estado colombiano. Esa idea de Melo la adquirió estando allá en Francia, Europa,
y conoció las ideas de Saint-Simon, de Fourier, de Bentham, acerca de que la sociedad tiene que ser para la felicidad de la gente y que eso solamente se logra venciendo el trabajo manual, animal, pasando a una etapa de maquinismo. Para eso es necesario estudiar la ciencia, la naturaleza, trabajar, inventar técnicas. Ese ideario de desarrollo de los liberales chocaba con el ideario retrógrado de los conservadores. Ellos querían conservar sus privilegios, tenían tierras igual que ellos, tenían esclavos, comerciaban, eran muy ricos y hicieron la guerra. Esa guerra concretamente se inició en 1830 a raíz del asesinato por envenenamiento del general Simón Bolívar. Entonces ese periodo de 1830 a 1903, cuando matan a Victoriano, son 72 años de lucha, de esa contradicción entre la ciencia y la religión, ¿verdad? Entre el adelanto y el atraso. Esa fue la contradicción fundamental que se movió a todo lo largo del siglo XIX y que no logró resolverse. El ajusticiamiento indecente de Victoriano Lorenzo fue el bloqueo ya de el parte sangre, ¿verdad? Es el cruzaje de sangre, de ese derramamiento que sumió a los colombianos y panameños en la deuda, en la derrota, en la debilidad como nación, de la cual se aprovechó las colonias del norte, que habían empezado su industrialización en 1800, un poquito antes, porque ellos venían o fueron colonias de Inglaterra, que era una sociedad que había iniciado la revolución industrial junto con Francia. España no, España estaba atrasada. En ese sentido, las colonias, nosotros acá llegamos atrasados, pues. Entonces la ventaja que nos llevaba la colonia norteamericana fue terrible, tremenda, grandísima. Ellos tuvieron una paz de 1776 a 1760. Fueron 84 años de paz. En esos 84 años, de casi un siglo, desarrollaron su máquina a vapor, luego su motor eléctrico, claro, con conocimiento europeo y creadores de acá, la máquina de diésel. Con eso desarrollaron su telégrafo, su teléfono, su luz eléctrica, sus vapores de guerra y todas sus armas, la ametralladora Maxim, diseñada por un norteamericano. Ese adelanto contrastaba con el atraso nuestro, y los liberales veían que ellos allá en el norte estaban avanzando y que se nos vendrían encima, como había predicho Simón Bolívar, se estaba confirmando. Entonces hicieron un tratado de Maynarino-Biclac en 1846, cuando los liberales al fin derrotan a los conservadores y se hacen del Estado colombiano. Ese tratado realmente era sobre el canal, ¿verdad? Y le daba a los Estados Unidos la posibilidad, ya convertidos en Estados Unidos, ¿verdad? Luego de la guerra breve y sangrienta de 1860, que duró 4 años únicamente, le daba la posibilidad de construir el canal, pero no a perpetuidad. Los norteamericanos, claro, no aceptaron eso, ¿no? Pero los panameños querían, pensando en la doctrina Monroe, que América era para los americanos y nosotros somos americanos, así que no había ni una contradicción. Pero ellos allá pensaban que eran los únicos norteamericanos, ellos eran los civilizados y tendrían que civilizarnos a nosotros por la fuerza. Nunca para que fuéramos otra estrella, ¿verdad? Sino para que fuéramos un lugar de suministro de recursos minerales y de mercado, ya que esa industria que producía tantos bienes no podían consumir y nació la necesidad de vender afuera. Nosotros en ese atraso seguimos peleando. Luego del Tratado Maynarino-Biclac, 2 años después, Estados Unidos, viendo la potencia de Inglaterra pareja a la de él, firmó con Inglaterra ese tratado
Clayton-Bolwer. Ese tratado era un tratado de no agresión. Ellos estaban viendo que aquí no estábamos matando, ellos no se iban a matar con un igual en fuerza. Nosotros aquí igualados en fuerza, ninguno de los dos vencía, o vencía uno y después vencía el otro. Astutamente hicieron ese tratado. Este tratado duró 51 años, ya en 2001 ya Inglaterra tenía otros problemas en Europa y le cedió en el tratado Hypo-Enfote el dominio o la posibilidad de adueñarse del continente, del resto del continente. A nosotros, luego de ese tratado, seguimos peleando. Los norteamericanos pusieron el tren aquí para ir, en 1850, para ir sentando ya las banderas, ¿verdad?, de que esto era de ellos. Y nosotros ya en 1886 ganan los conservadores la guerra e instauran el estado que ellos querían, un estado confesional de cara al pasado, ¿verdad?, donde la religión era el eje central y donde el rechazo de la ciencia, las teorías de la evolución, de Darwin y todo eso, fueron rechazados. Los profesores fueron votados de los colegios, muchos se refugiaron en Venezuela, porque eran recalcitrantes como son todavía hoy, ¿verdad? Pero la lucha, los liberales la siguieron. En 1900 fueron derrotados por la ayuda, la mano peluda de los norteamericanos, que les dio armamento de última generación, y fueron derrotados. Salieron en desbandada, persiguieron a Victoriano, no lo alcanzaron porque él era un experto en selva, ¿verdad? Fueron a su pueblo natal, el Cacao, masacraron a mujeres, niños y ancianos con la intención de que se rindieran. Él no lo hizo, siguió peleando y propinándoles derrotas cada vez que se enfrentaba. Era un general invicto. Ayudó a reconstruir el ejército liberal para que siguiera la lucha. Llegaron a acercarse a la ciudad y los norteamericanos le dijeron, los bombardearon y le dijeron que si entraban a la ciudad ellos se tomaban todo lo que era el país. En vista de ese ultimátum, liberales y conservadores hicieron lo que le pedían. Estaban arruinados, endeudados, ya la fila de los soldados, luego de la masacre del puente de Caledonia, era muy difícil de reunir. Evadían el servicio, ese levantamiento, ¿verdad? Le llamaban leva, no vean que pelea acá, porque el patrón le decía al campesino indígena, tú vas a la guerra hoy. Entonces, en el Puki, Wisconsin, buque de guerra, fue la primera embajada flotante, ¿verdad? Allí subieron a la oligarquía de terratenientes, liberales y conservadores y le dijeron, uno, tienes que darme permiso a construir el canal, ¿verdad?, a perpetuidad. Dos, el monopolio de la violencia lo tenemos que tener nosotros, así que tienes que acallarme ese guerrillero indígena. El racismo todavía sigue, ¿verdad? Los terratenientes, conservadores y liberales eran racistas también. Los liberales, en vista de los conservadores, no podían atrapar a Victoriano, lo llamaron. Victoriano, un hombre de palabra, honesto, vino al llamamiento de sus copartidarios. Allí fue entregado. Los conservadores cobardes no se atrevieron a matarlo. Eso fue en 1902. Y llamaron a los conservadores colombianos que vinieron y a un juicio oral de 3 horas decretaron la muerte por fusilamiento y se fueron. A causa cumplieron la orden y fusilaron a nuestro general invicto y de palabra, honesto, un hombre con decoro. Ante esa paz que se había logrado, pero los Estados Unidos logró a la fuerza, se unía a la paz que firmaron liberales y conservadores en Colombia, en la finca Netherland, porque estaban en las mismas, arruinados, endeudados, exhaustos, sin fuerza, sin tropas. Y los norteamericanos, un mes, unos días escasos, hicieron
la cita esa en el acorazado Wisconsin. Lo importante de estas dos fechas es que estos dos pactos de paz entre liberales y conservadores en Colombia y acá, es que un año antes, en el 2001, en 1901, ya Inglaterra se había retirado, pero 5 años antes, en 1896, Francia también se había retirado. Las dos potencias en desarrollo industrial se habían retirado del continente. Francia se retiró porque había sido víctima de la pandemia, igual que ahora, el cólera, la fiebre amarilla, la malaria, todas esas enfermedades, hicieron pacto de ellos y no pudieron vencerlas. Además había corrupción en París, se estaban robando la plata, el equipo que pedían para la construcción le daban sobrecostos, tenían que trabajar con las uñas. Aún así avanzaron casi que 2/3 de la construcción y descubrieron que había que usar lagos, que era imposible hacer un canal a nivel, y ese descubrimiento lo hizo un equipo de ingenieros, entre los que estaba Bruno Varilla. No estaba Inglaterra, no estaba Francia. La paz en Colombia no le quedaba más que a los norteamericanos, Estados Unidos ya integrado en una sola nación, nosotros desintegrados ya definitivamente, que tomarse el país. Y lo hicieron. Astutamente sobornaron al general Esteban Huerta, conservador colombiano, que no le llegaba el cheque, ¿verdad? Así que le hacen una oferta que no pudo rechazar y acepta no defender la plaza. Los norteamericanos entran tranquilamente. Ya los liberales y conservadores habían sido debidamente coimeados, ¿verdad? Porque también estaban limpios. Y en esa parte de los cementerios, producto de la masacre de 1900, nada más que quedaba fusilar a Victoriano, y lo hicieron. ¿Sí? El único obstáculo que había era el Tratado de Rangel, que habían firmado en 1902 y que estaba en el Senado colombiano. Salió en enero la respuesta. El Senado colombiano rechazó entregar el territorio, su soberanía a perpetuidad, aunque fuera una potencia. Ante eso, con el soborno que menciono y el asesinato de Victoriano, lo único que quedaba era hacer un acto protocolar. El 3 de noviembre fusilan a Victoriano. El 15 de mayo, y 5 meses después, el 3 de noviembre, hacen su acto, su pantomima de que había independizado, y juegan ahí con una junta patriótica de independencia, que son los padres de la patria, y no fueron negociadores, tratando de mediar allí, divididos, porque los liberales no fueron considerados, porque ellos seguían pensando en que no debiera ser perpetuidad. Así que lo hicieron por fuera. ¿De qué manera? Bueno, Bruno Varilla también quedaba arruinado, y la única posibilidad de resarcirse de algunos millones era la oferta que le hicieron los norteamericanos de firmar el tratado, pero no podía hacerlo porque era un extranjero. Los conservadores, violando cualquier ética, cualquier norma legal, nombraron al extranjero francés representante plenipotenciario de Panamá. Y ya Bruno Varilla, con esas credenciales, firmó un tratado donde entregaba el territorio panameño, pero no era de él, no era territorio francés. Y se fue con sus millones. Los liberales al enterarse hicieron alguna movida, pero ya era demasiado tarde, ya el hecho estaba consumado. De manera pues que esa entrega de Victoriano, donde derramó su sangre por el territorio panameño y fue traicionado, pasó a las generaciones futuras, pero sigue ardiendo en el fondo. Ahí está la llama. Esa llama continúa, esa llama está ahí, ese pebetero de las ideas de él que ardieron después que prendieron su sombrero, siguen ardiendo. Esa es una llama eterna. Ahora en esta crisis, esa llama volverá a arder,
la juventud se va a impregnar de ese calor, de esa soflama, ¿verdad?, que necesita para enfrentar la pandemia esta. El encerramiento, ¿verdad?, y la imposibilidad de vivir porque no le dan los medios necesarios. Con un bono de hambre quieren que mueran, y eso se inserta dentro de la gran política interimperialista. En vida de Victoriano peleaba en Estados Unidos, Inglaterra y Francia, 3 imperios con igual desarrollo industrial bélico. Hoy pelean Estados Unidos, China y Rusia con igual parejo desarrollo tecnológico. Entonces, en ese triángulo de imperio, la figura de Victoriano Lorenzo, salido de aquel triángulo de imperios, ocupa el lugar central nuevamente. En mi modo de ver, ese levantamiento que en cualquier momento va a ocurrir de la juventud panameña, he estado en varios levantamientos de la juventud y sé que lo van a hacer. Cuando uno menos lo espera, salta una chispa. Y esa es la ventaja que te da el pensamiento político. Tú sabes que es una contradicción andando, no se resolvió y nació otra nueva contradicción. Ya no fue pensamiento libre y fe retrógrada, sino que fue colonia. Imperio colonia fue la nueva contradicción que se armó después de 1903. Por eso que Victoriano es una figura central, porque fue el anclaje, el esclusaje de sangre. Esa triada de imperios que nos están matando, ¿verdad?, con su virus. No importa de quién hizo el virus, ni que si brotó de la naturaleza, como piensan algunos ingenuos. Esa lucha biológica, viral que tienen ahora, ¿verdad?, nos está afectando y nos tiene en ese trauma de te quedas encerrado para no morir, o te mueres de hambre ahí, o sales y mueres reprimido por el ejército oligarca. En esa contradicción estamos, y esa contradicción va a estallar, tiene que resolverse. Las contradicciones no duran mucho, siempre hay una solución y va a haber. Yo soy esperanzado en que la lucha va a renacer, la lucha va a continuar. La libertad se gana con la lucha por el territorio, que es la soberanía del pueblo panameño sobre el mismo. La lucha por la libertad, que es la libre determinación que tenemos para decidir lo que vamos a hacer, no que nos van a ir, reprime ahí, insulta a Venezuela, cuando Venezuela es un pueblo hermano. Fuimos parte de la Gran Colombia, no que ahora son nuestros enemigos. Ecuador, vienen a atacar a Colombia, a Venezuela, ¿qué les pasa? Esa enajenación, esa alienación de las juventudes ha sido un programa bien ejecutado por el imperialismo cultural. La droga, el deporte de masas, la música, el cine tonto, la música estupidizante, la universidad que no enseña política, no enseña historia, todas esas armas enajenadoras, ¿verdad?, alejadoras de la lucha política, todas las sectas religiosas que hablan de un cielo y cuando aquí estamos en un infierno, y se privan a los muchos panameños de pelear por la libertad, la felicidad. Así que yo creo que Victoriano Lorenzo es un ejemplo, un general, el único general de campo, honesto, que no salió huyendo, que no se escondió debajo de no huyó al monte ni se escondió debajo de ninguna sotana. Es el hombre, es el ejemplo a seguir. Eso es lo que tengo que decir de mi general Victoriano Lorenzo. Muchas gracias.